¿Está América Latina bajo un experimento biológico silencioso? Mientras el mundo mira hacia las fronteras físicas, la verdadera amenaza podría estar infiltrándose en nuestro ADN y en los laboratorios de nuestras propias capitales. Hoy la bioseguridad ya no es un tema de salud, es la nueva cara de la guerra por nuestra soberanía. Para entender qué hay detrás de las noticias recientes que han encendido las alarmas, hoy nos acompaña una voz que ha estado dentro de las salas de inteligencia más restringidas del mundo, el teniente coronel Octavio Pérez, exoficial de la DIA, experto en guerra nuclear, biológica y química, y estratega en el Comando Sur de los Estados Unidos. Él sabe lo que los gobiernos no se atreven a decir en cámara. ¿Se ha convertido nuestra región en un laboratorio de pruebas de potencias extranjeras? Quédese hasta el final porque el coronel revelará cuál es el punto ciego que pone en riesgo la seguridad nacional de todo el mundo hispano en este 2026. Si le importa la libertad y el futuro de nuestra región, este es el canal donde los líderes hablan claro. Suscríbase ahora a Líderes del Mundo Hispano y active la campana. La información que verá hoy es lo que el algoritmo suele ocultar. Coronel Pérez, bienvenido. Pues lo que nos trae hoy aquí es la reciente noticia, coronel, que tuvimos de que se encontró un laboratorio clandestino biológico en Las Vegas, en Estados Unidos, lo cual nos puso al resto del mundo a pensar en la vulnerabilidad que tenemos. Coronel, estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de guerra en la cual ya no se delimita por las fronteras, sino por el ADN de los ciudadanos del hemisferio occidental en este caso. Ponte a pensar que los Estados Unidos hizo un comando cibernético hace 6 años. La inteligencia artificial está en toda faceta de nuestra vida. No únicamente en el desarrollo de medicamentos, sino en los cultivos. Fíjate que hay muchos países europeos o la Unión Europea que no nos compran maíz a los Estados Unidos porque está supuestamente alterado genéticamente. Entonces, hay muchas víveres que comemos que para que no se pudran para poner colores artificiales también se han hecho muchos adelantos genéticos para que las frutas todas tengan un mismo tamaño, y eso en realidad es un peligro, y por eso hay países que están renuentes a comprar de este tipo de frutas y vegetales. Ahora, lo que tú hablas del laboratorio ese en los Estados Unidos es muy preocupante porque bajo nuestras narices, posiblemente por intervención ajena, y para esto te voy a dar el caso de los globos chinos. ¿Te acuerdas del globo chino hace año y medio que pasó por todos los Estados Unidos? Pues la gente se olvida cómo funciona la macroeconomía. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 4 o 5 compañías mayores de telefonía. Pero cuando tú llegas al estado de North Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, que hay 800,000 personas, las compañías que dan cobertura son compañías de segunda, tercera línea, que a lo mejor nadie lo conoce, sino una compañía adentro del estado. Después de el sobrevuelo del globo, que sabíamos que estaba recogiendo, inteligencia, sobre todo las bases de misiles, o sea, los misiles intercontinentales tienen es una triada. Hay algunos que se van en B-52, B-1 y B-2, otros que están en submarinos nucleares, y lo que originalmente empezó, que son los que estaban en tierra, que se encuentran predominantemente de Missouri hacia el norte de los Estados Unidos. Entonces, esa triada de defensa prácticamente se flageló, se violó con ese globo. Ahora, en los estudios se han dado cuenta que las compañías telefónicas que estaban afuera de las bases, como Minot,
que es una base de comando estratégico, tenían componentes de Huawei. O sea, tenían dispositivos que podían captar información, podían captar cómo los Estados Unidos en las bases reaccionaban con el sobrevuelo, cómo se comunican, y así, y si tenían la necesidad, podían hasta interferir. Entonces, eso es un estudio que sale a consecuencia del sobrevuelo, cuando había investigaciones que decían que muchas de estas compañías, por economizar dinero, estaban usando componentes extranjeros. Y ese es el peligro en Centro y Suramérica, en donde también hay muchos laboratorios nuevos, hay más de 20 compañías, gente joven que ha estudiado en los Estados Unidos, en Europa, que están buscando biotécnicas, están buscando formas de mejorar cultivos. Eso se encuentra mayormente en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Cuba, que ha tenido un laboratorio biológico por muchos años. Y también a menor escala lo vas a ver en Panamá y en Costa Rica. Pero el problema es que todos esos países han optado por usar muchos sistemas de comunicaciones chinos, porque sale más económico y porque mantienen la red del 5G. Y ahí es donde está la nueva política de la Casa Blanca del hemisferio, de proteger el hemisferio, de hacer inversiones entre países del hemisferio y no tener intervención ajena. El peligro de que estuviera bajo nuestras narices en Las Vegas, Nevada, es que nadie se dio cuenta que una agencia que posiblemente estaba haciendo algo que lo que ellos pensaban que era para la biotécnica, para mejorar cultivos, también estaba siendo captado por nuestros enemigos. Y a través de este nuevo campo de la cibernética, pueden alterar un código, pueden hacer una alteración genética a estas comidas. Y estamos viendo sarampión, estamos viendo cosas que estaban bajo control. Así que el peligro de que hayan abierto un laboratorio y todavía no se sabe quiénes son los verdaderos coautores de eso, que estuvieran técnicamente bajo supervisión de una entidad fuera de los Estados Unidos. Y aunque tú estés haciendo algo con un beneficio a la agricultura o a la genética para buscar una vacuna para un mal de nosotros los seres humanos, posiblemente alguien esté interviniendo y hacerle daño para causar otro efecto en esa vacuna o en ese desarrollo. ¿Están los gobiernos de América Latina preparados para enfrentar alguna amenaza biológica? ¿O por qué no hablan de esto? ¿Es por desconocimiento o porque conocen la vulnerabilidad y prefieren ocultarla? Primero, son países en su desarrollo de tercer mundo llegando al desarrollo. Muchos son importantes como Brasil, como Chile, como Argentina, Perú, que tienen capacidad. Y Venezuela, mira que era Venezuela antes del chavismo, y ahora se trata de reconstruir bajo este nuevo programa que tiene el presidente de volver a desnacionalizar toda la industria petrolera para volver a levantar la industria, que es la base económica para el resto de la economía. Lo mismo ocurrirá en Cuba. Pero ponte a pensar los problemas del Brasil propiamente, donde hay ganaderos peleando contra la gente que quiere prevenir la deforestación del Amazonas, donde hay gente, históricamente en todos los países del mundo, en los Estados Unidos ocurrió, entre los granjeros y los ganaderos. Eso ocurre en Brasil, lo mismo en Argentina, en muchos lugares. Miren lo que los chinos están haciendo con las flotas marítimas en la costa de Perú, que lo hicieron en Argentina, lo han hecho en Chile, donde se van y limpian todo esto, que están en Antártica consiguiendo el grill, que es lo que comen las ballenas y muchas de las focas y pingüinos. Entonces, cuando tienes toda esa interacción y tienes esa capacidad de gente que está metido, como los chinos han hecho, comprando conciencias en estos países, dándoles préstamos que no pueden, son impagables,
y estableciendo sus sistemas de control, como lo hicieron en Perú, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Venezuela, en Cuba y en muchos países. Entonces ahí está el verdadero peligro. Y no es porque no quieran, porque muchos de estos muchachos que están en estas 20 compañías biotécnicas en Latinoamérica estudiaron en Europa, estudiaron en los Estados Unidos y están tratando de hacer una labor por su país. Pero el desconocimiento de la vulnerabilidad es increíble. Y por eso es que hay que buscar algún tipo de alianza hemisférica. Y en vez de ir a buscar lo barato en la China o un pago sin ¿cómo se llama? Sin tiempo a pagar de los rusos, hay que quedarse América para los americanos. Y desarrollar toda esta y compartir esta tecnología, consistiendo también con los sistemas de defensa, de comunicación y de intervenir. El que no entiende que el Mossad ha entrado en el sistema nuclear de Irán varias veces en los últimos 10 años, causando problemas en estaciones y reactores nucleares, y eso es viejo, o sea que no estamos hablando de una tecnología ultramoderna. Ahora lo que estamos hablando es que con la biotecnología tú puedes hacer un daño viral a consecuencia de la inteligencia artificial que acelera el proceso, que puede causar una pandemia, que puede causar algo en un cultivo que puede hacernos daño como país y como nación. Coronel, usted que prestó servicio en el Comando Sur de los Estados Unidos, ¿vio alguna intención de algún país extranjero queriendo poner algún tipo de laboratorio a cielo abierto para algún tipo de cepa o cuestión biológica, una arma biológica? ¿Existe esta posibilidad o esta vulnerabilidad realmente? Cuba la ha tenido por muchos años. Se dice que Cuba trató de modificar el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el mosquito que daba la malaria y la fiebre amarilla, y tratar de mandarlo en nubes hacia los Estados Unidos. En otras palabras, estamos hablando años 60, 70, no estamos hablando ahora del 2026, estamos hablando de 60 años. Entonces, Cuba es uno de los pocos países donde se hace el interferón, que es en la lucha contra el cáncer. O sea que la biotecnología en Cuba está muy adelantada y ha estado siempre. Hubo colaboración con los rusos y la ha habido con los chinos. Y eso es un peligro inminente. Y si Cuba ha podido dispersar ese conocimiento en otros países como Nicaragua o Venezuela o cualquier otro país que se haya servido como un tonto útil, entonces tenemos un problema grave. Pero ellos han estado en las mirillas, no únicamente del Comando Sur, porque el Comando Sur sí existe hace muchos años, pero en los servicios de inteligencia norteamericanos, como un potencial eh, objetivo de un laboratorio biológico. Fíjate que Cuba, cuando hubo la causa número 1, que fue la causa que mataron al general Ochoa y a uno de los gemelos de la Guardia, fue porque el gobierno americano le dijo: como te cojas haciendo pasta de coco, te vamos a ir. Entonces ahí Fidel le echó para adelante a Ochoa y a uno de los hermanos y dijo: mira, aquí están los culpables, yo no tengo nada que ver. Cuando sabemos muy bien que Raúl estaba envuelto en el narcotráfico hasta el tuétano. Así que Cuba tiene las manos sucias, es como el niño que se come un chocolate y viene embarrado de chocolate en sus manos y dice: no mami, yo no fui. Cuba lleva más de 45 o 50 años con laboratorios de biotecnología y desarrollando vacunas. Es más, Cuba tuvo la osadía de decir que ellos también hicieron una vacuna contra el COVID durante el tiempo del COVID en el 90 y trataron de venderla, pero nadie se la quiso comprar. Coronel, en materia de seguridad nacional, el tema de que los gobiernos de América Latina dejen los datos biológicos o la seguridad de sus laboratorios de biotecnología bajo la protección de alguna potencia
los convierte esto en un tipo de protectorado biológico de esa potencia a la cual le están pidiendo el apoyo? Eso ocurre en todos lados. Ocurre aquí mismo en Estados Unidos. Hubo una investigación muy grande porque hay mucha colaboración entre universidades de muchos países, países chinos. Es más, el laboratorio de Wuhan, donde sale el COVID-19, hubo participación y dinero norteamericano para combatir cepas de lo que es el COVID. No el COVID propiamente, pero todo eso es en la misma familia de la influenza. Así que cuando tú tienes ese tipo de colaboración, estás dejando la puerta abierta para que la información fluya de un lado para otro y para que alguien intervenga y adelante años de investigación mientras tú estás trabajando como una hormiguita aquí eficaz. Yo no me tengo que preocupar por gastar ese dinero y tiempo porque me lo estás haciendo a mí. Y ese es el peligro cuando tú empiezas como Paloma Blanca, liberal, diciendo, sí, vamos a colaborar con cualquiera que esté haciendo este proyecto, sin saber que la persona te está usando a ti. Y a la misma vez ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, que lo use contra todo este tipo. Coronel, usted que es experto en guerra nuclear, biológica y química, ¿qué tan cerca está América Latina de algo que se podría llamar un Chernobyl biológico, dada la precariedad de la infraestructura en materia de bioseguridad? Hubo intentos en los años 60-70 de irse nuclear en Argentina. Brasil también persiguió eso. O sea que hay países que han buscado. Eso era como ir al club nuclear era una de las cosas más codiciadas en los años 60-70, cuando en realidad aquí existían 4 o 5 países que son los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Y veías también África del Sur, el desconocimiento si en Israel existe o no la bomba, que lo más probable es que sí. Y todos esos programas, muchos se dejaron en ascuas. Ahora, el reactivar reactores nuevos, hacer reactores nuevos, o reactivar un reactor de hace 40 años, hay peligro, hay peligro. Hay peligro cuando cada vez que cambia la administración en un país, se abandona el programa y se deja cuando tiene que haber una continuidad independiente del partido de poder. Y eso, desgraciadamente, en Latinoamérica hemos visto que entra la derecha y hay un cambio radical y viene la izquierda y vuelve. Y esos son peligros cuando tú estás tratando de desarrollar, aunque sea un programa pacífico nuclear. Y lo mismo con la biotecnología. Porque si cada vez que tú entras a la presidencia, tú decides que este programa no sirve, que se está perdiendo dinero, por la razón que sea, social, económica, estás parando un proceso y dejando laboratorios que a lo mejor ya habían generado partes de desarrollo biotecnológico. ¿Y qué tú haces con los animales infectados? ¿Qué tú haces con todos esos componentes? ¿Se los das a otros países? ¿O te quedas con ellos? ¿Se queda alguien en esos lugares? Entonces, todo eso son peligros que hay que evaluar cuando uno abandona un programa biológico, químico o nuclear. Muy importante lo que menciona, coronel. Eh, Entrando en materia de las potencias como China y Rusia, que son las que pues se conoce más su actividad en América Latina, ¿qué tanto es realmente, como usted mencionaba, una colaboración científica legítima o simplemente los países están entregando la llave de su seguridad nacional por tecnología barata a cambio de lo que esto implica? Los chinos entran a un país y acaban con la economía y toda la industria del mercado menor. Por ejemplo, todo lo que tú y yo abrimos una panadería y nos va muy bien. Ya tenemos 10 panaderías, estamos en 4 ciudades de nuestro país. Llegan los chinos y traen el pan por avión y sale más barato lo que tú y yo producimos. Se nos acabó el negocio de nosotros.
lleva eso al nivel de investigación entre universidades, donde ya viene todo lo que tú llevas 10 años preparándote, que ellos ya lo tienen, y ya te lo tienen producido y te sale más barato que lo que tú y yo estamos investigando y desarrollando. Entonces tú adoptas lo de por principios económicos y por adelanto, para no tener que gastar el tiempo en inversión. Y es como te diría, ¿por qué tú piensas que en los Estados Unidos hay tanto problema para aprobar una droga? La Unión Europea también tiene su sistema que, que antes de aprobar algún producto electrónico o aprobar una vacuna o un víver, tiene que pasar por cierta investigación. Entonces, cuando te llega un producto de un tercer país que no tiene el filtro ni los sistemas de quality control, de control de calidad, y aceptas porque es más económico y ya está hecho, estás poniendo en peligro tu sociedad, tu país y lo haces más vulnerable. Y eso, desgraciadamente, ocurre más frecuente de lo que queremos saber. Coronel, si usted fuese hoy el asesor de un presidente de algún país de América Latina y se presentara una amenaza biológica, ¿cuál sería la recomendación inmediata para detener el riesgo, aunque no sea muy popular? Todo depende de qué tipo de amenaza biológica. Y uno se lo olvida. Es como aquí en lo que vivimos en el trópico, un huracán que toca a tu área y pasan 15 años y ya se te olvidó que tienes que podar los árboles, que tienes que mantener el patio no regado. Y desgraciadamente la sociedad nunca aprende. Mira, hay un libro muy importante que se estudia aquí en lo que llaman el bachillerato, en high school, que se llama Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero. El individuo se llama Jared Diamond, 1997 publicación. Y yo me lo leí porque mi hija, cuando estaba en high school, ya está terminando su doctorado. Se han pasado bastante tiempo, casi 10 años. Mm, Leímos que en el caso de la comparación de la cantidad de muertes producidos por guerra o confrontaciones militares, los gérmenes tuvieron más que ver. Más mataron norteamericanos, indios, por el chickenpox, la varicela, que por ataques y guerras entre indios. Más mataron los españoles en Sudamérica por traer las infecciones, tuberculosis y otras generaciones en Sudamérica. Si tú ves las actas de Fray Bartolomé de las Casas, la cantidad de indios que murieron por infecciones que trajeron los europeos es increíble. Más que si fuera una guerra de confrontación entre dos naciones. Sí, y eso fue hace 400 años. Entonces, imagínate ahora en este campo biotécnico, donde tú puedes desarrollar una variante de un germen, de lo que sea, una bacteria, rapidísimamente porque tenemos toda esta biotecnología y la inteligencia artificial que ya he visto, que tú lo podrás ver en YouTube también, donde están experimentando hacer con tejido y chips de computadora bio, entidades biomecánicas. Y tú dices, ¿cómo es posible? Están poniéndole chips a la gente para poder controlar una epilepsia, controlar, o sea que hay muchas cosas que servirían, pero también pudieran controlarte. Así que ese tipo de desarrollo que se te ofrece a lo mejor por un país que tú no te das cuenta, te está poniendo de subyugue. Y por eso es que hay que verlo hemisféricamente. Tenemos que ver nuestra Suramérica, los norteamericanos, como nuestro Mediterráneo, como nuestro patio trasero. Y si tú no quieres los problemas, es como dicen, cada vez que los Estados Unidos coge catarro, Centro y Sudamérica coge pulmonía. Y si tú no resuelves los problemas de Centro y Sudamérica, vas a tener la gente aquí en los Estados Unidos buscando refugio, buscando seguridad, buscando economía, buscando trabajo. Así que si queremos un hemisferio libre de intromisión
de un tercer entidad, ya sea China, Rusia o el que venga de aquí a 10 años, debemos trabajar conjuntamente. Y estos países, que es la respuesta a lo que tú me preguntabas, todo presidente debe buscar vinculaciones hemisféricas entre países de nuestra misma etnia, de nuestra misma cultura, aquí Latinoamérica, con Centro y Suramérica y Norteamérica. ¿Por qué? Porque al fin y al caso estamos en el mismo continente. El que no entienda que cuando llegaron los indios por el estrecho de Bering y bajaron hasta la Patagonia, la gran mayoría eran O positivos. Lo que te quiere decir que tenemos genéticamente mucho más en común que los europeos, que toda la otra gente que ha llegado a través de los transcursos de las diferentes migraciones. Así que tenemos mucho en base, mucho en común que deberíamos proteger eh, en este nuevo ámbito, este nuevo campo de guerra, porque el campo cibernético y de la inteligencia artificial y biotécnico es un campo de batalla, como tú dijiste al principio, muy silente y muy precario, porque, como tú dices, hay desconocimiento total, hay poca seguridad y no hay forma de detectar quién está haciéndote un favor o te está sujetando como un esclavo. Y eso es el peligro inminente en que nosotros como centro, sur y norteamericanos debemos, las universidades, los gobiernos, buscar formas de proteger y compartir los sistemas de alerta, los sistemas de comunicaciones cuando sabemos y compartir esta tecnología para prevenir que otra entidad fuera del hemisferio nos haga daño. En eso que menciona, ¿qué pueden hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer ante una amenaza de este tipo? ¿Hay algo o estamos totalmente vulnerables ante una situación de esta naturaleza a lo que decidan las élites, ya sean militares o científicas al respecto? En el mundo, después de la industrialización, se ha tenido que abstener a muchas cosas. Eh, la razón por cual a los niños se dicen que hay que tomar leche es porque durante la revolución industrial, cuando tú tenías tantos miles de personas en ciudades que no podían tener una hortaliza, que no podían comer una fruta fresca o un pedazo de carne fresco, no había más nutritivo que un vaso de leche en la escuela para los muchachos. Y eso es producto de la industrialización. Cuando tú hablas ahora que tú antes, abuelita y abuelo, iban al supermercado de la esquina y compraban fresco todo lo que se comen por un día o dos. O sea, tú comprabas lo que ibas a cocinar esta noche o mañana. ¿Cómo compramos nosotros víveres nosotros ahora? A veces cada 2 semanas, a veces vamos a un almacén mensualmente y vamos al supermercado de cadena a recoger una cosita a la otra. O sea que nuestras costumbres de cómo nos alimentamos, la cantidad de cosas que estamos procesando, o sea, eso ha tenido su rastre. Si tú te pones a ver la obesidad en los Estados Unidos, si te pones a ver la diabetes, todos son problemas que han surgido y se han empeorado de los años 60 para acá. Y por eso ve que hay países centro y suramericanos que están más saludables. Gente que vive a ciertas alturas, hay gente que son centenarios, 4 o 5 lugares en el mundo que llaman las franjas azules, donde la gente son centenarios. Mira, un simple hecho como este. Yo tuve un problema con la columna y tuve que dormir en el piso un tiempo. Y tengo más flexibilidad ahora que tenía hace 10 años. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en camastros con tremendos colchones, ¿cómo se llama? Ortopédicos, que se mueven y el otro. Y si lo caemos al piso, se nos hace difícil levantar. Ahora, los chinos, los árabes, los persas y muchos de estos países que están acostumbrados a dormir en una lona en el piso, no tienen esos problemas. Para que vean lo que son las costumbres, el que tiene que caminar 8 o 10 kilómetros al día para ir a trabajar, e ir al colegio, o lo que sea, está más saludable el que se monta en el carro
Es más, para ir a la farmacia que está en la esquina, se monta en el carro en vez de caminar. Entonces, son muchos factores que han cambiado nuestra dieta, nuestras rutinas de día. Cuando viene una pandemia o un problema como esto, estamos sujetos a lo que puedan hacer, especialmente aquellos que viven en la ciudad. Ahora, si eres dichoso y tienes un primo que vive en el campo y viene un evento como este, te vas para el campo y comes saludable y coges sol y fresco y te apartas la muchedumbre. Pero eso no es posible en todas partes del mundo. Así que cuando tú ves estas medidas draconianas que toman porque no se sabe cómo reaccionar con una amenaza como esta, como las encerronas que tuvimos, entonces ahí vienen los problemas más graves. Pero desgraciadamente, mientras haya la cantidad de gente que tenemos en el mundo, tenemos que tener medidas para ciudades, medidas para comunidades largas. Y desgraciadamente vivimos de un refrigerador, vivimos de cosas que están congeladas, que las descongelamos y comemos semanas después, porque no hay forma de vivir en ciudades, porque no tenemos una vaquita en el patio atrás, porque está en un quinto piso de un edificio 18, y esos son problemas del desarrollo. Así que es difícil ponerle el dedo al sol, taparlo y decir, esta es la solución al problema. Pero en lo que cabe, hay muchas otras medidas que se pueden tomar, que puedes tomar tú en caso de una pandemia, en caso que te ayudaría mucho a estar más, ¿cómo se llama?, dispuesta a sobrellevar la crisis. Coronel, muchas gracias por lo que ha compartido. ¿Algunas palabras finales, algún mensaje para nuestra audiencia que nos acompaña en toda América Latina y también España? Cuando hablemos de los problemas mundiales, que son muchos, y ahora hay un cambio total en muchas partes, hay crisis en muchas partes, nos debe importar todo, la geopolítica. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el chocolate? Pues mira, preocúpate si hay una revolución en la Costa Marfil en África, porque producen el 64% del chocolate y del cacao en el mundo. Si tu camisa o tu blusa es de algodón, preocúpate si los monzones destruyen la cosecha en Pakistán, que es el segundo productor de algodón del mundo. Entonces la gente tiene que entender que un problema en una parte del mundo nos repercute porque estamos globalizados. Ya no es tú viviendo solita en el monte, en una casita, con una hortaliza, 2 gallinas y un porquito. Dependemos el uno del otro. Y si tenemos esa visión de compartir información, de hacer que todos podemos conllevar una crisis como una pandemia o lo que sea, lo que nos venga en el futuro, una lluvia meteorito, el fin del mundo. Si tenemos esa colaboración mundial, podríamos hacer muchos adelantos y no por tratar de controlar el destino del mundo entre países. Coronel, muy buen mensaje el que nos deja para reflexionar a toda la audiencia. Y pues, Coronel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Líderes del Mundo Hispano. Suscríbase, denos like y déjenos en los comentarios su opinión acerca de ¿están nuestros países preparados para afrontar una guerra biológica? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.